Buenos días nuevamente. Hoy ya estamos al lunes 23, amados hermanos, y qué lindo poderse levantar. Sí, está lloviznando, está frío, hay 4 grados, pero qué lindo, hermanos, poderse levantar a buscar a nuestro amado, ¿verdad? Dedicar tiempo a estar en las cosas del Señor. Y qué lindo es, hermanos, sentirse amado por el Señor, ¿verdad? Eso no tiene precio, no tiene precio el sentirse amado por el Señor. Cuán bello y cuán amoroso es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuánto dolor, cuánto sufrimiento de nuestro Señor Jesús, amados hermanos, para salvarnos, para ser sus hijos, ¿verdad? Y para llevarnos nuevamente al Padre, que Adán y Eva habían pecado, habían fallado y llevaron a la humanidad a estar separada de Dios por causa del pecado. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre sí vino la vida eterna. Solamente hay que creer, ¿verdad?, en nuestro Señor, el sufrimiento, el dolor que pasó allí en la cruz de Calvario. Entregar su vida, como dice la palabra. Pongo mi vida para volverla a tomar. A mí nadie me la quita. Cuando decimos mataron a Jesús nadie lo mató. Él por amor, ¿verdad?, entregó su cuerpo para ser masacrado. Pero el espíritu, la muerte, como enseño siempre, no lo pudo tocar. Porque Él era santo, santo, santo. Entonces, debemos de entender el amor tan grande de Jesús, la misericordia tan grande de Jesús, que cuando el Padre miró a ver quién iba a enviar, Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, a salvar al más vil pecador. Eso es algo que siempre tenemos que tener presente cada uno de nosotros, Mariana, Cristina, que la veo allí, que Dios no vino a escoger gente sabia, buena, ¿verdad?, sino que Él vino a buscar al más vil pecador. Y cuando nosotros asumimos de la roca, del hueco de la cantera que nos sacó el Señor, por más que pasen los años, nosotros debemos saber, ¿verdad?, que Dios nos llamó a científicos de la NASA para su reino. Dios llamó al más vil pecador, ¿verdad? Y eso siempre tenemos que tenerlo presente. ¿De dónde nos sacó Dios? La inmundicia que éramos. Dice el Señor, que nos vio a todos como trapos de inmundicia, ¿verdad? Buen día, Rubén Héctor. Lo vio como trapo de inmundicia. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a veces, cuando van pasando los años, nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Y eso, hermano, trae ego, orgullo, porque el que te limpió de la inmundicia, el que te sacó de todo ese pecado asqueroso fue Dios. Y te levanta como siervo, te levanta como sierva, ¿verdad? Y de repente te crees alguien. Qué triste, qué triste. Si todo está hecho por Él y para Él, hermano. Todo está hecho por Él y para Él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, Señor, eres aquí. Hágase tu voluntad en mí. Y que Él trabaje con sus manos de alfarero en cada uno de nosotros, hermano. El sábado, el viernes de noche, me habían invitado, ya hacía como una semana atrás, me habían invitado el mes pasado, pero no se pudo hacer la reunión de hombres en la iglesia Jesús te ama, del pastor Noé. Y me invitaron, hermanos, a estar allí con ellos y que trajera una palabra. Unos hermanos amorosos. Y había un peruano. Un amor ese hombre, la cultura que tenía, la manera de hablar, ¿verdad? Uno ya sabe que es extranjero, que no es uruguayo. Amados hermanos.
Y estábamos ahí, estaban haciendo la comida ahí con fuego de leña. Estábamos hablando ahí de testimonios. Y uno hablaba el testimonio de uno, otro hablaba el testimonio de otro. Pero me impactaron dos testimonios que los quiero contar antes de arrancar a predicar. Un hermano, ese hermano peruano, dice que hubo un hambre tan grande en Perú cuando él se criaba, que era chiquito. Era un hambre tan grande y la mamá era evangélica, es evangélica. Y la abuela era evangélica. La abuela ya partió con el Señor. En ese hambre tan grande, y él era chiquito, la madre tiene que salir a trabajar junto con el padre para mantener el hogar y deja al niño en la casa de la abuela. La abuela lo trató con 1000 amores, oraba por él todos los días, pero el niño se crió con rencor porque no podía criarse al lado de la madre. Entonces él veía a la madre y era como ver, pongan a pensar lo que, ¿verdad? No quería saber nada de la madre, pero la madre estaba siempre orando por él, siempre orando por él. Y la abuela igual. Pero llega un momento que pasan los años, él va creciendo y la abuela muere. Y él no quería ir para la casa de la madre. Entonces se dedicó a la droga, a la bebida alcohólica. Pero él contaba, hermanos, que él sabía que eran las oraciones de la madre y las oraciones de la abuela, que ya no estaba. Hermanos, cuando él iba a tomar, él sentía que no lo podía hacer. Sentía como esa voz dentro de él, eso está mal. Y ahí él se amargaba, porque sabía que eran las oraciones de la madre y de la abuela. Pero él iba y se emborrachaba. Él iba y se metía en la droga, ¿verdad? Entonces llegó un momento que él se va a vivir con la madre. Y, claro, él seguía con ese remordimiento, seguía con ese dolor. Y la madre siempre orando y siempre orando y siempre orando por ese hijo. Y él iba a hacer las cosas, ¿verdad? Mujeres, vicio y todo lo demás. Pero él se sentía amargado, él se sentía dolorido por dentro. Buenos días, Alicia, buenos días, Osquitar. Se sentía dolorido, sabía que estaba mal. Y lo más hermoso que sabía que eran las oraciones de la madre, porque la madre lo amaba, ¿verdad? Y un día se emborrachó, y borracho dijo, no quiero saber más nada de esta vida. Borracho. No quiero saber más nada de esta vida. Y va a la madre. Y va a la madre y le pide perdón. Borracho le pide perdón. Y la madre aprovechó el momento y le dijo, anda a bañarte que vamos a la iglesia. Y dijo, con el olor a bebida que tengo en el cuerpo, en la ropa, dice, me bañé con agua fría, pero fría. Me enjuagué la boca no sé cuántas veces. Y allí salí con mamá a la iglesia. Nunca más salí de la iglesia. Entonces él decía lo que eran las oraciones de una madre, lo que eran las oraciones de una abuela, ¿verdad? Cómo esas oraciones llegaban, ¿verdad?, a la presencia de Dios y con lágrimas. Dice, en el trabajo en el Perú, yo no podía ir espontáneamente a la iglesia porque tenía que salir viajando todos los días. Y dice, pero cuando estaba, me iba a la iglesia con mamá. Y se vino al Uruguay, y está con nuestro pastor amado, Noé, y dice, ahora sí, estoy casado, dice,
y ahora vengo a la iglesia. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros vemos el poder del amor de Dios, el poder del amor de una madre que no da todo por perdido por su hijo, sino que sabe que ese hijo va a llegar el momento que Dios lo va a quebrantar, ¿verdad? Por eso, mamá, papá, que me están escuchando, si tus hijos están afuera, orá solamente, orá, que Dios te va a dar la victoria. En la oración está la victoria, hermano. El enemigo va a poner a mirar cómo está tu hijo, ¿verdad? Pero vos tenés que mirar cómo Dios lo va a dejar, ¿verdad? Y que va a avergonzar a aquel vecino que habló mal, aquella familiar que habló mal. Dios va a avergonzarlos y va a poner a tu hijo en un lugar que tiene que estar. ¿Por qué? Porque es la semilla para Dios, es tu semilla para Dios. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? Es tu heredad para Dios. Y así como Dios trajo a Israel después de 1900 años, 1800 y pico de años, dice que el Señor los trajo a los hombres, los trajo en los brazos, y a las mujeres las trajo en los hombros, ¿verdad? Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios tan lleno de amor, de misericordia, ¿verdad? El otro testimonio me impactó, que era el que estaba haciendo la buceca. Me impactó también. Ustedes saben que este muchacho no tenía la madre que oraba, no, nada, eso no tenía nada que ver. Este muchacho estaba dedicado a la droga, estaba dedicado a la borrachera, salían con 15 amigos, bueno, imagínense lo que era aquello. Y un día dijo, voy a aceptar a Cristo. No puedo vivir más así. Y se entregó a Cristo, hermano. Y Dios hizo un giro de 180 grados, que en el momento que aceptó a Cristo, dejó la droga, dejó las mujeres, dejó todo. Dice, cuando él comenzó el testimonio, dijo, le voy a contar un testimonio que ustedes nunca han escuchado. No, entonces dice, porque nunca vi un testimonio así. Entonces le preguntaron de quién era. Dice, mío, dijo él. Y ustedes saben, hermanos, que cuando él terminó, dice, yo nunca escuché un testimonio así. Le digo, yo sí. La señora de Gigi Ávila. En una noche Dios la convirtió totalmente para él. ¿Cuántos casos habrán así, no? Ahora, qué lindo, hermano, qué lindo que tú tengas presente tu pasado, ¿verdad?, de lo vil y pecador, y lo tengas siempre presente, como ellos contaban testimonio, ¿verdad? El testimonio edifica, amados hermanos. Y pasamos una noche preciosa así con ellos. Bueno, predicamos la palabra, precioso, pero quería contarles a ustedes que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el de mañana. Que los mismos milagros que hacía antes lo hace hoy y lo hace mañana, ¿verdad? Ese es el Dios que predicamos, el Dios que restaura una vida, el Dios que vino a buscar a lo más vil y pecador del mundo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios nos mandó a ser discípulos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar sobre el discipulado. Hoy nos vamos a meter en cosas que, pero el Señor sabe lo que vamos a hablar, ¿verdad? El Señor te tiene escogido y predestinado, amado hermano y amada hermana, desde antes de la fundación del mundo. Y cuando uno habla así, desde antes de la fundación del mundo, pero no examinás verdaderamente que te tiene escogido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Yo les digo a los hermanos acá que los paleontólogos, toda esa gente que estudia los huesos, no sé los nombres, capaz que me equivoco, encuentran huesos de dinosaurio de 45 millones de años. Encuentran de 60 millones de años. Y Dios enloquece la ciencia, porque conforme al pueblo judío vamos en el 5000 y pico, ¿verdad?
Ahora, yo les digo a mis hermanos acá, ustedes se dan cuenta que esta gente encuentra huesos de tantos años y no erran, porque no erran. Esos huesos tienen esa cantidad de años. Y cada uno de nosotros, como les digo a ellos, fuimos elegidos hace más de 60 millones de años. ¿Cuán grande es el poder de Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán grande es su palabra? ¿Cuánto poder en esa palabra? Hermano, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Y cuando Él se acerca a nosotros a través del Espíritu Santo y nos convence de pecado, nos hace ver la grandeza, el amor, la misericordia y el poder de la sangre de Jesucristo y nos llama para ser discípulos. Y el gran tema es, ¿querés ser creyente o querés ser discípulo? Son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. El discípulo es el que le tiene que enseñar al creyente, amados hermanos. El discípulo está para preparar al creyente como discípulo. Eso fue lo que hizo Jesús. Creyeron en Jesús, pero luego Cristo los formó como discípulos, ¿verdad? Y Pablo, que no caminó con él, Dios lo arrebató al tercer cielo para mostrarle y hablarle lo que tenía que predicar, ¿verdad? Entonces, vamos a entender que Dios te llama como discípulo y no como creyente, como discípulo. El discípulo, hermano, da la vida hasta la muerte por Jesús. El creyente no. Vale más la vida en esta tierra que la vida eterna. Entonces, el discípulo tiene impregnado en su espíritu, alma y cuerpo la vida eterna. La vida eterna, ¿verdad? Y trabaja para la vida eterna de los demás. Entonces, yo quiero ir acá a Mateo, muy conocido por todos, ¿verdad? Mateo 28, la gran comisión. Jesús había muerto y Jesús había resucitado después del tercer día y en uno de esos días se les presenta a los 11 discípulos, porque ya uno se había matado, que era ¿cómo se llama? Judas, ¿verdad? Entonces, la gran comisión, Mateo 28, 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense qué importante lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Que Dios le da toda la potestad en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Él venció a Satanás, los principados, las potestades de las tinieblas, los gobernadores de maldad en regiones celestiales, y a todo espíritu chiquito que anda por acá, de macumba, quimbanda, umbanda, todas esas cositas, ¿verdad? Si Él venció en los cielos, imagínense lo que es en la tierra, ¿verdad? Entonces, Dios, ese es todopoderoso, ¿sí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sabemos que Satanás habita en el segundo cielo, ¿sí? Junto a los principados. Bueno, la potestad la tiene el Señor. Y a ti te llamó, hermano, y ahora vamos a ver que Él delega su autoridad y su poder en su nombre a ti y a mí. Eso es maravilloso. Y estamos siempre con miedo, con susto, y no sabemos quiénes somos en Cristo, hermano. No sabemos quiénes somos en Cristo. Dios te dio toda la potestad, hermana Alicia, Cristina, bueno, Rubén, Oscar, que lo veo allí, ¿verdad? El Tino. Dios te dio toda la autoridad. Ahora, si sos creyente, la crees hasta por ahí nomás. Ahora, si sos discípulo, ya actúas distinto. Y Dios te llama para ser discípulo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulo a todas las naciones, sabiendo que yo les doy toda la autoridad a ustedes,
porque después en Marcos 16:15 dice, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Bautizándolos ahí en el nombre del Padre, pero en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre comerán cosas mortíferas, en mi nombre pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. ¿Sí? Mateo habla una cosa y Marco agrega más cosas a lo que dijo Mateo, ¿verdad? Mateo le habla al pueblo de Israel, Marco le habla a otra clase de personas, ¿verdad? Que no eran israelitas y otros que estaban allí. Entonces, toda la autoridad de Cristo fue dada para ti y para mí. Y para ser discípulos, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender que tenemos que estar tan arraigados a la palabra de Dios, tan arraigados, ¿sí? Que saber que cada palabra, cada tilde, cada jota se cumple en nuestra vida. Y tú tienes que tener identidad de hijo, amados hermanos, identidad de hijo. Vamos a ser golpeados, vamos a ser perseguidos, hay que prepararse, amados hermanos, porque no solamente el ataque va a ser contra Israel, no podemos dormir, ¿verdad? El ataque va a venir sobre la iglesia, porque lo tienen todo preparado de hace tiempo. Ahora, yo no puedo perder, hermano, esta capacidad que Dios me da a mí y a ustedes, ¿sí? Que tenemos todo el poder de Dios en su nombre y en su sangre, amados hermanos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Que tienen que amar la palabra y guardar la palabra. Ahora vamos a ver Hechos 1:8, eso es un poquito más adelante, hermana. ¿Sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discípulo, ¿sí? Por más que vengan luchas, que vengan problemas, por más que vengan dificultades, sabe que Dios está con él. El creyente, ¿sí? Le falta esa facultad, esa fe, ¿verdad? Para cuando viene el problema, viene la lucha, así como Pablo, ¿sí? Que fue probado en todo y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero había pasado hambre, tribulación, lo habían querido matar a pedrada, bueno, le han dado palizas tremendas, pero el todo lo podía en Cristo y se gozaba de llevar las marcas de Cristo. El creyente, ¿verdad?, no desea llevar las marcas de Cristo. Y cuando vienen las marcas se queja. Se le viene el desánimo, amado. Y aquellos discípulos, ¿verdad?, cuanto más castigados, más se gozaban porque llevaban las marcas de Cristo. Entonces, hermanos, hoy vemos muchos creyentes, pero no discípulos. El discípulo ama aún dar la vida por Cristo. El creyente no. Por eso, hermanos, tenemos que saber que Dios nos llamó como discípulos. Que Dios nos ayude. Vamos a ir acá, que yo estuve apuntando ahora en la noche. Las características de un discípulo. En las características de un discípulo, lo primero que tenemos que ir es a Juan. A Juan. Juan 8, a ver, déjenme buscar porque tengo muchos versículos. Juan 8:31. La verdad los hará libre. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, y seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. El creyente anda como la onda del mar, ¿verdad? Por eso Dios no nos manda a ser creyentes, Dios nos manda a ser discípulos. Y en eso hay una confusión. Yo soy creyente. No. Tenemos que escalar peldaños. Tenemos que llegar a ser discípulos, hermano. Por eso tenemos que ver las características, ¿verdad?, del discípulo. Y acá dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Tienen que pasar de creyente a discípulo. Pero para pasar, tienen que amar la palabra, ¿verdad? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eran creyentes, ¿se dan cuenta? Y creyentes de Abraham. Conocían la Torá, conocían la palabra. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? Seréis verdaderamente libres. Quiere decir que si yo amo la palabra de Dios, hermano, y la pongo por obra, ¿verdad? Yo voy a ser libre. Yo voy a ser libre. Ustedes van a ser libres, amando la palabra y poniéndola por obra. Acá en Juan, también tengo apuntado, muy conocido porque lo digo siempre, Juan 14, Jesús le habla. Todavía ahí en el 14, 19, ustedes lo pueden leer todo, pero vamos a ir por versículo. El 14, 19 de Juan dice así, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Miren qué unidad perfecta, ¿verdad? Eso es lo que desea el Padre, eso es lo que desea el Hijo, y nosotros lo deseamos. Ahí está el tema, ¿verdad? Tenemos que salir de creyente a discípulo. Por eso hay una cantidad de cosas para hablar. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El creyente agarra los mandamientos, pero no todos los mandamientos. Entonces tenemos que pasar, hermanos, de creyente a discípulo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Pasaremos a ser templo del Espíritu Santo. Vendremos a él. ¿Verdad? Dice, y haremos morada con él. El que no me ama, el que no está dispuesto a vivir la palabra, ¿verdad? El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? El discípulo soporta todas las pruebas sin quejarse. Soporta todas las pruebas sin desánimo. Se goza de las pruebas, amados hermanos. Y ustedes me podrán decir a mí, eso porque no te ha pasado a vos lo que a mí me ha pasado, hermano. Cada uno tiene, ¿verdad?, esas pruebas que son dolorosas, esas pruebas que no son fáciles de llevar. Pero si nosotros tenemos, como dice, los ojos puestos en el autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesús, y no nos apartamos de la mirada de Él, las pruebas que vengan, las luchas que vengan, amados hermanos, nos ayudan para crecer en el camino de Dios y al mismo tiempo poder enseñar a otros, ¿sí? Que Dios nos ayude. Vamos a ir, hermanos, acá tenemos esto de Juan. Esto ya está. Vamos, una de las cosas fundamentales del discípulo. Es tremendo. Vamos también a Juan ahí. Déjenme buscar el versículo porque Juan 13, hermanos, Juan 13, acá está la clave, ¿verdad? La clave del discípulo, amados hermanos.
La clave del discípulo. Juan 13:35, Mariana. Buen día, Martín. Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Conocerán todos, ¿verdad? El verdulero, el que está en la carnicería, todos, tus vecinos, todos. Acá está la clave. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué va a ver el mundo? ¿Qué va a ver tu familia? ¿Qué va a ver fulano, mengano? Esta persona es distinta. ¿Qué cualidades que tiene? Pero ¿vos te acordás quién era él? No servía para nada. Andaba borracho. Andaba aquí. Andaba allá. Sí, pero ahora es otra nueva persona. Está yendo a la iglesia. Hermanos, el que va a la iglesia amando a Jesús, hay un cambio en la vida. Hay una transformación que los demás lo ven. Y vos, como decía siempre la hermana Ada, me acuerdo, me decía Julio, dice, qué tremendo, yo no veo cambio en mí. Usted no, pero yo sí. Ya, hermana querida, yo la amo a usted, porque yo veo el cambio todos los días en usted, pero yo no lo veo, Julito, yo no lo veo. ¿Qué no lo va a ver, hermana? Digo yo. Una hermana amorosa, ¿verdad? Hermanos, y a veces uno no se ve a sí mismo. Pero si vos amás la palabra y la vas poniendo por obra, los que te rodean ven algo distinto en vos. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Entonces, una de las cualidades que hoy está faltando, hermano, es esto. Acá comenzó la prédica hoy. En este versículo, Dios me tomó en este versículo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y decimos que tenemos amor. Hermanos queridos, nos mentimos a nosotros mismos muchas veces. Nos mentimos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hacemos distensión de personas? Olvidándonos de dónde nos sacó el Señor. Que éramos lo vil y despreciado del mundo. Y después que, claro, ya andamos con camisita, andamos con corbata y ya tenemos un traje, ya no soy más como aquel. Te olvidaste que Dios te sacó de allí, ¿verdad? Hoy hay que poner alfombra roja. Hermano, Jesús comía con ellos. Jesús iba a la casa de los pecadores, ¿verdad? Pero nunca se vio pecado en él, sino que él iba para librarlos. Que Dios nos ayude. A un verdadero discípulo no se le pega nada. No se le pega nada. Mira, vamos a buscar algo acá que marca la diferencia entre el creyente y el discípulo. Esto no lo tengo apuntado, me lo da el Señor ahora. Vamos a Juan, primera de Juan, creo que es primera de Juan, déjenmelo buscar. Primera de Juan. Ahí, primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesús, y que nos anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La comunión unos con otros. Acá tenemos hermanos de distintas denominaciones, ¿verdad? Mariana, la hermana Alicia, Cristina, Dieguito, como es, Martincito, Oscar. Estamos en distintas denominaciones, pero debemos amarnos. Debemos amarnos. El mundo tiene que ver eso, amados hermanos. Dice,
Vamos a buscar otra cosa más, que está acá en Juan, ya que estoy. Miren qué tremendo esto, amados hermanos, y no quiero ofender a nadie, por favor, no quiero ofender a nadie. Yo tomo las escrituras tal cual están escritas, ¿verdad? Y dije así en 1 Juan 3, hermano, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Creo que no te di, Mariana, el número. 1 de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren qué tremendo. En el 9. Todo aquel que es nacido de Dios, pon atención. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Sí, yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy un pecador. Y nos meten en la mente. ¡Fa! 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 Hermano, si yo tengo la simiente de Dios a mí no me deja pecar. Pero yo tengo que estar libre. Mi alma tiene que estar limpia, mi corazón tiene que estar limpio, mi mente tiene que estar limpia, tengo que renunciar. Señor, no quiero pecar más, ayúdame. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Pero siempre, soy pecador, soy pecador. Estamos negando el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero tenemos que nacer de nuevo. Por eso Dios quiere discípulos y no creyentes. El verdadero discípulo no peca. Fíjense en Pablo, fíjense en Pedro, después que recibió el bautismo del Espíritu Santo, nunca más pecaron. Juan nunca más pecó. Hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. El Espíritu Santo te dice no hagas eso. Y vences tu carne, vences tu concupiscencia gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo leemos las Escrituras? Por eso un discípulo tiene una cantidad de cualidades, amados hermanos, ¿verdad? Yo sé que no orás, no ayunás, no le pones leña al fuego para que tu altar esté fervientemente, entonces sí, hermano, podés caer en pecado. ¿Por qué? Porque no hacés lo que dice el Señor, estar velando constantemente, y más cuando aquel día se acerca, ¿verdad? El Señor tiene que romper ese argumento en nuestra mente, que somos pecadores. Hermano, la sangre de Cristo nos limpió, nos purificó. Ahora yo tengo que clamar, como digo siempre ahí en Lucas, pedir el Espíritu Santo. Cuando los discípulos fueron otra persona, hermano, después que vino el bautismo del Espíritu Santo, fueron mudados en otra persona. Pero mientras pecaron, se negaron. Amados hermanos, ¿por qué hoy vemos tanto pecado y algunos inmundos dentro de la iglesia? Porque ves que los hermanos no oran, los hermanos no toman su cruz, los hermanos no se niegan a sí mismos. Entonces aparece una mujer muy bonita y vos estás tocando la música y ahí te empiezan a seducir, o viceversa, ¿verdad? Pero si vos estás lleno del Espíritu Santo, tu altar, tu está llena de fuego, hermano, tus ojos miran a Cristo. Tu carne honra a nuestro Espíritu Santo que está en nosotros, lo honra, porque somos templo de Él, somos casas sacerdotales para el Señor.
Pero cuando cortamos la oración, cuando no le ponemos leña al fuego, hermanos queridos, ya no somos discípulos. Porque el discípulo tiene que orar todos los días. El discípulo tiene que hacer tiempo para buscar a Dios todos los días. Pero como no lo hacen, dicen, no, nosotros somos pecadores. ¿Sabes que me levanto? Hermanos queridos, tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que crecer, amados hermanos. Si no crecemos, somos niños espirituales. Niños espirituales. ¿Cómo podemos echar afuera a Satanás, amados hermanos, si yo me creo que soy un pecador? ¿Cómo vas a echar fuera a Satanás? Mis pecados fueron todos borrados y la simiente de Dios no me deja pecar. Y si de repente viene un pensamiento o algo, vas a la rodilla, abogado tenemos, inmediatamente a pedir perdón. Y no dejas crecer aquello en tu corazón y en tu mente. Por eso, hermano, esto no estaba en el libreto, no lo tenía apuntado, el Señor me lo puso ahora. Pero vamos a otros versículos más, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 28, a ver. Si no apunté mal, medio dormido. 1 Corintios. A ver si no apunté mal, hermano. Está bien, está bien. 1 Corintios, hermano, 27, dice así. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿A quién escogió Dios? Que nos creemos a alguien, a lo necio. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No llamó a sabios para avergonzar a los necios. Miren esto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Mira, hermano, hoy estamos. Hay pastores que si no le decís pastor se enojan, Dios mío. Qué tremendo, hermanos queridos. Te miran así de reojo, hermano. El título es del Señor. Somos instrumentos en las manos de Él. Más por Él está, a ver, ya me perdí. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia, amados hermanos. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, ¿cómo no vamos a ver del hueco de la cantera que Dios nos sacó? ¿Cómo no vamos a hablar de aquella inmundicia y dónde nos puso Dios? Amados hermanos, no podemos olvidarnos nunca del hueco y la cantera que Dios nos sacó. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Vamos a más versículos. La característica, ¿verdad?, de un discípulo. Y ahora viene una que... Vamos a Marcos 8:34. Ay. Marcos. Te fuiste, Marcos. ¿Dónde está acá? Marcos 8:34. Miren qué tremendo lo que dice acá el Señor, hermano. Y llamando a la gente y a sus discípulos,
llamando a la gente y a sus discípulos. Ahí marca una diferencia, ¿verdad? Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es un discípulo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es un discípulo. Negarse a sí mismo. Reconocer que somos barro en las manos del alfarero. Que si Dios nos dio dones, nos dio talento, nos dio ministerio, son de Él, hermano, no son nuestros. Al que tenemos que honrar es el que está en nosotros. Si somos luz, es por Él. Porque nos sacó de lo vil y despreciado el mundo, nos transformó, y hoy tengo que reflejar a Cristo con mi vida. Reflejar el amor de Dios, amados hermanos, con mi vida. ¿Verdad? ¿Cuántos están tomando la cruz? Mira lo que dice, vamos a dar vuelta. 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ah, pero Pastor Tomasino, nosotros tenemos libre albedrío. ¿Qué va a tener libre albedrío, hermano? Tener libre albedrío cuando aceptaste a Cristo. Pero después vos tenés que estar sepultado. Y un muerto no habla. Ay, lo que vi el otro día de China, Dios mío. Qué espantoso lo que se ve hoy día, hermano, qué espantoso. Yo le mostraba la sierra, nos agarrábamos la cabeza. ¿Saben que entierran en una parte de China? Entierran a los chinos ahí, muertos. Y en un cajón de vidrio, en la tierra, con la tapa de vidrio, para ver todo el proceso hasta que quedan los huesitos. Estamos todos locos. Estamos todos locos lo que se está viendo ahora. Búsquenlo que lo van a encontrar. Yo lo vi. Ahora, un muerto no habla, hermano. Un muerto no habla. ¿Verdad? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El libre albedrío para hacer tu voluntad. Pero cuando yo estoy en Cristo y soy un discípulo, yo ya no existo más. Ya no existo más. Más ya no vivo yo, dijo Pablo. Pero es difícil para muchos. Y no entienden que no pueden vivir a su manera. Ah, no. Yo soy un líder. Ay, Dios. ¿De dónde sacaron esa palabra líder? Aquella palabra me chocaba en el corazón, líder. Y me chocaba, pero hasta me hacía enojar. Digo, Señor, ¿qué me quieres mostrar? Y empecé a buscar la palabra líder, no sé, recorrí todo. Hermanos queridos, el líder levanta la cabeza y el siervo baja la cabeza. Amados hermanos, ponemos títulos que no están en la Biblia, porque aún dice el Señor, ¿verdad? Siervo inútil soy cuando hago las cosas bien. No dice el líder inútil soy. Cuando Dios pone algo en mi corazón, hermano, yo empiezo a buscar, digo, ay, Dios mío. El líder de los jóvenes, el líder de acá, el líder de... Ay, Dios mío. Respeto a cada denominación y a cada pastor. Yo digo lo que Dios pone en mi corazón, hermano. Amén. Respeto cada denominación, respeto cada pastor, todo varón. Pero, ¿somos líderes o el líder es Jesús? ¿Quién es el líder? ¿Vos o el que está dentro tuyo? El siervo muestra que es el que va dentro tuyo. Pero seguimos levantando líder. Yo no, pero seguimos levantando líder. Que Dios tenga misericordia. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida, mira, el que quiera salvar su vida, ¿qué quiere decir? El que quiera, hermano, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Hermano, tiene que vivir Cristo en ti, no tus pensamientos. Si los pensamientos de Dios son más altos que de acá al cielo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Yo aquella vida de orgullo, de vanagloria, que yo era fulano, que era vengano, y a mí esto, y a mí lo otro, eso murió en mí, hermano. Tiene que morir en ti, si queremos ser discípulos y negarnos a nosotros mismos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, sí, su ego, su orgullo, su vanagloria y todo aquello, ¿no? Por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Yo ya no puedo vivir más. Buenos días, María Colucci. Veo que hace ratito que estás allí. Un abrazo para ti, toda la Argentina. Gracias, María, por esa profecía que me mandaste sobre Uruguay. Gracias. Tengo que sacarla de Messenger para WhatsApp y no puedo con el teléfono mío. Lo mandé a hacer con una hermana a ver si me lo puedo pasar para yo compartir a los demás hermanos. Muchas gracias porque la verdad que me tocó bien el corazón. Aparte, esa profecía yo ya la había escuchado a través del Liceo Tai. Así que, hermanos queridos, después van a tener esa profecía. Gracias, hermana. Y porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Verdad? Nosotros tenemos que perder nuestra vida, hermano. No estamos hablando de muerte física, ¿verdad? Ah, sí, me tengo que morir. No, acá está hablando de nuestros sentimientos, acá está hablando de nuestro orgullo, que le damos lugar a nuestra mente. No tenemos el yelmo de la salvación, hermano. No tenemos el yelmo, la mayoría de los cristianos no tienen el yelmo de la salvación. Siempre están pensando cosas que no tienen que pensar. Y no solamente eso, sino que todavía viene el enemigo y le pone huevitos en la mente para que luego se hagan pichones y pase al corazón. Y raíces de amargura y dolor y sufrimiento. Hermano, un verdadero discípulo no vive él. Imagínense a Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Lo meten entre una olla con aceite hirviendo. Y si nos ponen a nosotros una olla y ¿cuánto diríamos? ¿Y dónde está Dios? Señor, no soy tu hijo. Y aquel discípulo lo mete en la olla de aceite hirviendo y él amaba a Jesús. Y Jesús dijo, yo quiero que Juan quede hasta que él venga. ¿Verdad? Eso es ser un discípulo. Eso es ser un discípulo. Pedro, lo fueron a matar. Y lo iban a poner en una cruz, como pusieron a Jesús. Y dijo, no. Como mi maestro, no. Pónganme en cabeza abajo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vos podés estar en tu orgullo, vos podés estar en tu vanagloria, creyéndote a alguien, que te aplaudan, ¿verdad? ¿De qué sirve ganar a todos y tu alma se va al infierno? No tendremos que pensar y negarnos a nosotros mismos, hermano. Negarnos. No somos nada. El Rey de Reyes está dentro nuestro. Él es el que toma el timón del barco. Lo ponemos en nuestro corazón y lo mandamos nosotros a Él, hermano. No es así. Eso hacen los creyentes. El discípulo no. Vamos que es la hora, pero tengo más versículos. Acá en Lucas 14:27 va a decir prácticamente lo mismo. Vamos a ver. Lucas 14:27. Viene a decir lo mismo.
Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. O sea que cada uno de nosotros tenemos que no solamente llevar la cruz, sino que con la cruz al hombro tenemos que seguirlo. Hermano, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hermano, es tan lindo ser discípulo. Me acuerdo, mi pastor, cuando yo terminé los 40 días de ayuno, enseguida que me jubilé, yo tenía una lucha. Yo quería hacer 40 días de ayuno como hacía Gigi Ávila. Y Gigi Ávila decía, ustedes se tienen que preparar, tienen que orar. Y en el momento Dios le va a hablar. Y llegó ese momento para mi vida. Hice los 40 días de ayuno, hermano, y iba 35 días, me iba manejando a Pueblo Centenario a llevar la palabra con una fortaleza. Y mi pastor le decían a él, pero ¿cómo va a mandar a Julio manejando? Pero si él dice que está lo más bien. Y allá íbamos con la sierva a predicar. 35 días, solamente agua. El primer ayuno fue solamente agua. No comía nada. Me acuerdo que terminé los 40 días y el pastor me dice, ¿puedo hablar algo contigo, Julio? Digo, sí. Me dice, ¿qué se siente hacer 40 días de ayuno? Le digo, ¿quiere que le diga la verdad? No existo más. No me importa más la vida de este mundo. Morí a este mundo. Ahora estoy para Cristo. No me interesa más nada, le digo yo. Más nada. Estoy muerto. Por eso le pongo leña al fuego para seguir muerto. No quiero revivir. No quiero ser más el mismo de antes. Qué lindo, hermanos, si ustedes oraran y le pidieran a Dios, Señor, ayúdame a hacer 40 días de ayuno, o 20, o 21, pero quiero estar muerto. Quiero que seas tú el Rey de Reyes, que seas tú el que gobiernes mi vida. Amados hermanos. Ayer un hermano hablaba conmigo de unos problemas que tiene, y un hermano de otra iglesia me decía, porque usted no pasó lo que yo pasé. Le digo, mi hijo, si vos supieras todo lo que yo pasé, y sin embargo el Señor me hizo permanecer, y Dios va a hacerte permanecer a vos también, porque te está probando, te está fogueando para que seas un discípulo. Y a veces no entendemos, hermano, a veces no entendemos. Ahora vienen otras cosas más. Vamos a Mateo 16, 24. A ver qué dice Mateo 16, 24. Creo que es Mateo. Perdón. Sí, lo que estuvimos hablando hasta ahora. Miren lo que dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Amados hermanos. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Verdad? ¿Cómo estamos? ¿Hemos menguado o seguimos siendo aquello que éramos antes? ¿Le hemos dado rienda a que el Señor sea el amo y Señor de nuestra mente? ¿Le hemos dado rienda al Señor para que sea el amo, verdad, de nuestro corazón? ¿O todavía el corazón no se lo hemos entregado al Señor? Decimos, tenemos a Jesús como nuestro Salvador, pero hay parte del corazón que no se le hemos entregado. Y Cristo quiere, hermanos, que nosotros tomemos nuestra cruz. Y una de las cosas de tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos es que nuestros sentimientos no nos gobiernen. Nuestros pensamientos no nos gobiernen.
sino que prevalezcan los dichos de la boca de nuestro Señor Jesús, los mandamientos de Él. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermanos? Que Dios nos ayude a poder entender, y más en este momento final. Ay de Uruguay. Que Dios tenga misericordia. Ay de Uruguay. Dios ama a Uruguay, y lo repitió varias veces en esa profecía, pero está indignado con Uruguay. Aparentamos ser una cosa que no somos. Jesús dijo, sepulcros blanqueados, por fuera están muy bonitos, y por dentro están todos podridos. Ay, y está la hermana Colucci allí, que no me deja mentir lo que mandó sobre Uruguay. Que Dios tenga misericordia y podamos realmente, hermanos, estar negados a nosotros mismos y vivir conforme al discipulado. No el discipulado de hombres que levanta líderes, el discipulado que dice acá estar muerto, estar sepultado, para que podamos ser antorchas encendidas en las manos del Espíritu Santo. Tú y yo fuimos llamados para ser luz. Pero ¿sabes una cosa? El Señor es bueno y me sigue dando palabras. En Eclesiastés dice que una mosca muerta hace ceder al perfume del perfumista aquellos, ¿verdad?, que eran sabios. Se sacaron el yelmo y dejaron que esas moscas muertas del pasado estén continuamente, como predicó el pastor Vico el sábado, el picudo rojo, golpeando el casco de las palmeras. Amados hermanos, ¿verdad? Qué triste que no queremos tener el yelmo puesto en la cabeza. Y siempre estamos con el pasado, cuando el Señor no se acuerda más de nuestro pasado. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir porque así termino. Vamos a Juan 15:14. Acá hay algo muy fundamental. Está para leerlo todo, ustedes leanlo todo, así en el 15. Vamos a leer el 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Ahora, ¿qué es el fruto? ¿Son las almas? No, hermano. El fruto no son las almas. Cuando nosotros vamos a Gálatas, vemos los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que llevemos muchos frutos, porque al llevar muchos frutos espirituales, las almas vendrán al camino, vendrán arrepentidas a buscar a Cristo. Pero nos preocupamos de las almas perdidas, no nos preocupamos de nuestros frutos. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? ¿De qué sirve que ganes a todo el mundo y te pierdas tú? Mira, dice, si permanecéis en mí, está para leerlo todo, vamos a leerlo todo. Dice, vamos del 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por mi palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo
en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y vamos a ilustrar un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ilustrar. Vos vas a un parral, vos vas a una viña, ¿verdad? Y ves aquellos racimos de uva, ¡ah!, con el color maduro, y todas tan maduras, ¿verdad? Y tus ojos van a elegir el mejor racimo, ¿o no? ¿Verdad? Agarrar una uva moscatel, Dios mío, que son dulces, son riquísimas, y vas a mirar así, vas al mejor racimo. Así sucede en el mundo espiritual. El fruto es para que los demás vengan. Para que los demás vengan. ¿Se dan cuenta? Pero ¿saben qué pasa ahora? Dios ha mostrado visiones así. Los racimos, hay uvas maduras, hay uvas verdes y hay uvas secas. Eso te demuestra que la salvia no ha llegado bien al racimo, ¿verdad? Entonces, hermanos, separado del Señor no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero vamos a leer. Vamos, tengo más versículos, pero se me va la hora. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:21. Miren lo que es estamos hablando del discipulado, ¿verdad? 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ay, yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar mal. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis sido vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Hermanos, Cristo padeció y nosotros no queremos padecer, porque nos han vendido un evangelio barato, licuado, y no con la verdad. Gozaos cuando andemos en diversas pruebas. Jesús le dijo a Pedro, hermano, y ya no le dijo Pedro, le dijo Simón, Simón, ¿verdad? Con más cariño. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandear. Pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. No le dijo que lo iba a sacar de la zaranda, porque era necesaria la zaranda para Pedro. Y es necesaria la zaranda para nosotros, para hacernos discípulos. Hermanos queridos, y la zaranda puede venir de cualquier manera. Señor, líbrame de esto, Señor, líbrame. Señor, dame fe para pasar lo que estoy pasando. Auméntame la fe, no negarte. ¿Se dan cuenta? Jesús rogó al Padre y Pedro lo negó. ¿Qué faltó allí? Que Pedro tenía que haber pedido fe, haber pedido perdón. Amados hermanos, pobre Pedro. Pero después vuelto, confirmarás a tus hermanos. Después de la prueba, serás mi discípulo. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir? Y vamos a buscar un último versículo. Estoy lleno, pero está.
Vamos a buscar Santiago, ya que estamos cerca de Santiago, vamos a buscar Santiago. Santiago 5:11. Mire lo que dice. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano. Murmurá de la ley y juzgá a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un discípulo no puede juzgar la palabra. ¿Entienden? Hermano, no murmuréis los unos de los otros. Un buen discípulo se dedica a hacer la voluntad de Dios. ¿Saben que cuando murmuramos es porque no estamos muertos? Ahora, una cosa es decir la verdad, y vamos a explicarla, ¿verdad? Si hay falsas doctrinas, uno como atalaya tiene que advertir a los hermanos, porque si ves que el lobo se está comiendo la oveja y te calla la boca, sos participante de aquel lobo, ¿verdad? Y como atalaya tenemos que defender ardientemente el Evangelio. Y saben la palabra de moda de hace unos cuantos años, no toquéis al ungido. Y los ungidos se comen las ovejitas, hermanos queridos. Ese es el tapete que ponen. No toquéis a los ungidos. Amados hermanos, hay un solo ungido y es Jesucristo. Es Jesucristo. Sí, nosotros tenemos que ser atalayas. Hay dos cosas distintas que tenemos que entender en el tema de juzgar. Yo tengo un hermano en la iglesia, un ejemplo, y cayó en pecado. Cayó en adulterio. Yo no lo puedo juzgar. Yo no lo puedo juzgar. Tengo que ayudarlo a que se restablezca. Tanto adulterio, fornicación, robo, no sé. Cayó en pecado y él confiesa su pecado. Pastor, mire, le fallé a Dios, ¿verdad? ¿Podemos juzgar a ese hermano? No. Al que podemos juzgar a los lobos rapaces, eso sí. Pablo discutió ardientemente cuando Pedro quiso cambiar la doctrina, cuando quería que se circuncidaran los gentiles, y la peleó ardientemente, hermano. Y en Judas habla que nosotros tenemos que defender ardientemente, ¿verdad? Discutir igual cuando vienen a cambiar la doctrina. Hermanos, hay que tener un ojo tremendo, porque desde Brasil, y tal vez pueda ser de otras partes del mundo, está entrando en el Uruguay estudios por internet, y te desvían de la verdad de la palabra. He escuchado cada cosa, hermano. Hasta te desvían del poder de la sangre de Cristo. Amados hermanos, y están cayendo pastores en esos estudios. Y están cambiando la doctrina, pastores de 40 años. Hace un tiempo atrás, sobre esa enseñanza, vino, no voy a estar dando nombre, vino un hermano que ahora está como pastor, y en ese momento lo habían puesto de pastor, y me habla de la venida de Cristo, y me dice que Cristo viene a resucitar a los muertos primero, y a los 40 días viene a buscar a la iglesia. Yo cuando lo escuché, digo, pero vos estás, ¿de dónde sacaste esto? Vos porque no estudiás, Tomasino. Le digo, no estudio, pero tengo el Espíritu Santo, que es mi maestro, le digo yo. ¿De dónde? Y se enojó conmigo. Porque todavía tienen eso. Cuando los cambian la mente y les cambian la doctrina, se enojan. Y yo le digo, si tu papá estuviera vivo, ¿sabes cómo te saca del púlpito, hermano querido? Qué tremendo. Ojo
hermano, con los estudios que se están haciendo desde Brasil. Sé que esta secta es de Brasil. No sé si hay otras, deben de haber de otros países. Y después van a salir del Uruguay, imagínense. Así que, hermanos, seamos sufridos, amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, porque me faltaron más versículos, hermanos, y debemos de pasar de ser creyente a discípulos. El Señor no mandó a ser creyente, mandó a ser discípulo. Y el discípulo está como 1 o 2 peldaños más arriba que el creyente. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Muchas veces el creyente anda como la onda del mar. Hoy está acá arriba y mañana está allá abajo. Pero un discípulo no, está siempre en una línea recta. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo. Voy a poner el nombre de una persona. Carlos Anacondia. Así. Gigi Ávila. Freyson. Y les puedo decir una cantidad más. ¿Verdad? Eliseo Tay. David Wickerson. Amados hermanos. Así. Discípulos. Vos nunca los viste así. Sino, por más dolor y por más sufrimiento, ellos jamás te lo van a demostrar. Jamás. Ellos van a llevar la palabra para que las almas crezcan, amados hermanos. Así que pensemos bien, ¿queremos ser creyentes o queremos ser discípulos? Eso tú lo decides, ¿verdad? Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? A negarnos a nosotros mismos. Se vienen cosas graves, se vienen cosas graves. Lo he predicado desde hace 20 y pico de años. Llegó el momento. Llegó el momento, hermanos, que aquel que no tiene las lámparas llenas de aceite se puede quedar. Aquel que no se toma la cruz y se niega a sí mismo puede quedar. Sí, ¿de qué bando queremos estar? Por favor, hermano, esto no es un juego. Esto no es un juego. Sí, aún si tenemos que dar nuestra vida por Cristo, tenemos que ir cantando y alabando a Dios para que nos corten la cabeza. Porque va a llegar un momento, antes del arrebatamiento, que vamos a ver cosas que nunca pensó la iglesia, y está escrita, pero nunca pensó. Y cuando la hablábamos, nos llamaban como locos. ¿Verdad? Prepárate, hermano, prepárate. Prepárate para el arrebatamiento, prepárate para una persecución, prepárate para que Dios te use en lo sobrenatural de una manera gloriosa, porque también se viene un gran avivamiento, amados hermanos. Pero como Dios dijo, un remanente. Tengo un remanente que no han doblado las rodillas a Baal. Seamos parte de ese remanente, hermano. Y aunque te corten la cabeza, habla la verdad, no endulces la palabra, habla la verdad. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, la paz de Dios con ustedes, y nos veremos mañana, si Dios lo permite, sí, a las 5:30 de la mañana. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno.